para que se comience a grabar. Así que les doy la bienvenida de nuevo a los que ya están aquí. Les recuerdo que esta ya es la lección 4. Si ustedes quieren ponerse al corriente, se les puede también enviar las clases anteriores. Esta es la lección 4. Estamos viendo Cristología, tema 2, que es Cristología. Y el tema que vamos a ver hoy es el triple oficio de Cristo, que son rey, profeta y sacerdote. Así que los dejo con su profesora en esta tarde. Dios los bendiga. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Pues gloria a Dios porque ya vamos en la lección 4 del segundo tema. Vamos avanzando. Acuérdense que de este segundo tema de Cristología son 7 clases también, así que ya vamos a la mitad casi, ¿verdad? Entonces, poco a poco hemos ido aprendiendo sobre la obra redentora de Jesús, hemos aprendido lo que hizo Cristo en la cruz, hemos aprendido el poder de su sangre, hemos aprendido que su nombre es sobre todo nombre, estamos aprendiendo a conocer toda la armadura, toda la herramienta, todos los beneficios de la cruz y conociendo todas las armas para poder pelear la buena batalla, tener el conocimiento de qué tenemos en Cristo Jesús. Ya se dieron cuenta que al paso del tiempo de las clases, ya se dieron cuenta que no nada más es aceptar a Jesús como Señor y Salvador y que nos dio la salvación, es un paquete completo, pero por falta de conocimiento no sabemos los beneficios de la cruz. Así que por eso estamos hablando de Cristo, siempre de Cristo, porque el tema es Cristología en este segundo tema, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Ahora vamos a hablar sobre por qué tiene 3 oficios de acuerdo a lo que se hacía en el tiempo de los israelitas, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasaba en el Antiguo Testamento y por qué se le dio ese oficio de profeta, de rey, de sacerdote. Continuemos. Les voy a poner un video para que veamos un poquito más acerca de esto. Es un video acerca de esta característica, ¿verdad? De este oficio de Jesús como sacerdote. Así que si me dan un momentito. Hemos estado explorando el tema del sacerdote real en la Biblia. Iniciamos viendo a Adán y Eva, quienes fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Reinar y representar a Dios. Ese es el rol ideal de un sacerdote real. Pero, trágicamente, ellos son desviados por una criatura y abandonan su llamado. Así que los humanos son exiliados del Edén y llenan el mundo de violencia. Pero no todo está perdido. Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir en su lugar y restaurar las bendiciones de Edén. Un nuevo sacerdote para restaurar los sacerdotes fallidos. Él va a golpear al engañador, aunque al mismo tiempo será golpeado por él. Él es como un sacerdote real que se convierte en un sacrificio. Ahora, a través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David. Y todos fallan. Pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios. Pero luego Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta a Jesús, Él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice: Tú eres mi Hijo, a quien amo. En ti estoy muy complacido.
Ahora, estas palabras mezclan tres frases de las escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que vendría del linaje de David y también del hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Él empieza a brillar y toda su ropa se vuelve completamente blanca. Es como la visión que tuvo Moisés del sumo sacerdote ideal. Sí, exacto. Aquí Jesús es revelado como el máximo sacerdote real. Y es aquí donde Jesús decide que Él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte. Así que más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y trastorna la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que Él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan, ¿quién te crees que eres? Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús, ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es, ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez, lo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios. Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso, reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que Él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron guardadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar a toda la creación. Y cuando Jesús vuelve a la vida de entre los muertos, se le aparece a sus seguidores y los comisiona a ir a las naciones. A compartir la buena noticia de que Jesús es el sacerdote y rey que gobierna y va a restaurar las bendiciones del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Él nos está invitando a regresar al Edén a ser como Él. Para que podamos retomar nuestro llamado perdido de ser los sacerdotes reales de Dios. Sí, y ese nuevo sacerdocio real, compuesto por los seguidores de Jesús, es lo próximo que vamos a explorar. Se me fue el internet, pero ya estamos aquí, gracias. Bien, si alcanzamos a ver todo, ¿verdad? La explicación sobre el sacerdocio y el por qué. Sí, se ve todo el video. Primero Dios que no se me vuelva a ir el internet, no sé qué tiene, está fallándome. Pero bueno, vamos a comenzar con los oficios de Jesús. Fíjense que en el pasado, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ellos levantaban profetas, reyes y sacerdotes. De esa manera se podía manifestar que este iba a ser una
anticipación de los 3 oficios en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver estos oficios de profeta, rey y sacerdote que Dios elegía, y ellos tenían la costumbre porque tenía significados diferentes. Y era importantísimo que hubiera profetas, reyes, sacerdotes, porque de esa manera estos 3 oficios ubicaban todo lo que Dios tenía que hacer y decirle a su pueblo. Y vamos a comenzar en la siguiente. Ya vimos, estábamos hablando que en el Antiguo Testamento se practicaba la unción, o sea, a fuerza tenían que ser ungidos. Los profetas, los reyes, los sacerdotes que Dios elegía, y esa era la costumbre, pero tenía 2 significados. Y el primero era que Dios apartaba a la persona para una tarea especial como profeta, sacerdote o rey. Y el segundo era porque Dios le otorgaba los dones necesarios para llevar a cabo esa tarea. O sea, hasta el día de hoy, hermanos o hermanitos, hermanitas, nunca Dios nos va a dar una misión y un ministerio sin que Él sepa qué vas a hacer tú, que vas a ser profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol, ¿verdad? Nunca, nunca nos va a dar una tarea sin que nos prepare, ¿verdad? Y si ya tenemos un llamado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer ya tenemos un llamado, pero para que nosotros podamos llevar bien este ministerio, el segundo punto dice que nos otorga los dones necesarios para llevar a cabo esa tarea. Porque si no, no podríamos hacerlo, ¿verdad? Si te va a poner como profeta, tienes que tener el don de profecía o el ministerio profético. Si vas a ser pastor, te tiene que dar esa visión. Un pastor lo primero que tiene es que tiene que tener amor por las almas. Tiene que amar las almas. De otra manera no las puede pastorear. Un evangelista tiene que tener pasión por alcanzar las almas. Tener mucha compasión de los que se están perdiendo. De otra manera, ¿cómo va a ir a evangelizar, verdad? Tiene que tener una carga tremenda por alcanzar las almas, por salvar, por ser un instrumento para llevar a los pies de Cristo esas almas. Y un maestro tiene que tener ese ministerio bien cimentado para que pueda transmitir la enseñanza de una manera que se pueda entender y comprender y no deje bloqueada o que cuando hable no hable con ¿cómo decirles? Pues diga, empiezas a decir una cosa y termine diciendo otra cosa, o que empiece a envolver a la gente y que no entiendan de qué se trató. Tiene que tener una visión, un maestro, conocimiento para llevar a cabo cada tarea. Y en el tiempo que en el antiguo fuera, les decía, apártame a este para profeta, apártame a este para... ¿Sí? Continuemos. Y sí, se está trabando. Bueno, vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que vi en la palabra de Dios para ungir un profeta. Dios dirigió al profeta Elías
para ungir a ese hombre llamado Eliseo. Eliseo era un hombre que se dedicaba a sembrar, no era profeta, pero él iba a ser el sucesor del profeta Eliseo. Eliseo fue el que se llevó Dios en un carro de fuego. ¿Se acuerdan de esa historia de la Biblia? Que se lo llevó y entonces tenía que preparar a alguien para que fuera su sucesor. Entonces, en Primera de Reyes 19:16, le dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. O sea, estaba diciendo, ve y unge a Jehú para que sea rey de Israel, pero al otro ve para que lo unjas, para que sea profeta y sea tu sucesor, porque tú te vas conmigo, ¿sí? Entonces ya estaban, este es un ejemplo de los muchos, ¿verdad? Continuamos. Después, nosotros podemos ver otro ejemplo del ungimiento de sacerdotes. Dios hizo que Moisés ordenara a Aarón y a sus hijos, eso está en Levíticos, a sus hijos como sacerdotes de Israel en una ceremonia muy compleja. Entonces, esa es la porción, dice en Levíticos 7, 30 y, 30 y qué, 34. 35 y 36. Amén. 35 y 36. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Yo les voy a dejar de tarea Levítico 7, porque ahí vamos a ver el ungimiento de los sacerdotes, ¿sí? Están bloqueándose. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchas. Ahora, Sí, se escucha. ¿sí? Ahora vemos el ungimiento de los reyes. Samuel, el profeta Samuel, ungió a David, apartándolo para el oficio de rey de Dios, del pueblo de Dios, o sea, de Israel. Y David tuvo que esperar largo tiempo hasta la muerte de Saúl, porque se acuerdan que también Samuel ungió a Saúl para que fuera rey de Israel, porque todos querían, Israel quería un rey igual que todas las naciones. Y Jehová era el que gobernaba a su pueblo de Israel. Sin embargo, todos dijeron, queremos un rey. Y pues tuvo que levantar un rey y lo ungió Samuel a Saúl, pero fue un mal rey. Y cuando el Señor dijo que iba a quitar a Saúl como rey, le dijo, ve y úngeme a este otro hombre que va a ser también mi rey de Israel. Cuando muera Saúl, se va a convertir en el rey de Israel. Amén. Amén. Bien. Entonces, estos tres oficios siempre eran usados para el beneficio del pueblo de Dios. O sea, solamente en Israel sucedía esto. ¿Por qué? Porque cuando ungían a un profeta era para que él comunicara el mensaje de Dios al pueblo. Era el único que podía decir, así dice Jehová. Y el sacerdote era ungido porque ya vimos, ¿verdad? Que él ofrecía los sacrificios, las oraciones, las alabanzas a Dios a nombre del pueblo. Es decir, era el sacerdote que tenía que entrar a ofrecer, como ya lo vimos la clase pasada, ¿verdad? De estar ofreciendo los sacrificios. Y también el rey que levantaban de Israel
era para que gobernara al pueblo como representante de Dios. Por eso era importante levantar a un profeta, a un sacerdote y a un rey. Pero todo esto conllevaba que más adelante, ¿se acuerdan que hablamos de la sombra en el Antiguo Testamento? La sombra de Jesús en todo. Y podemos ver aquí en esta gráfica, los oficios de Cristo están ahí. Profeta, para salvarlos de la ignorancia producida por el pecado. De sacerdote, para salvarnos de la culpa del pecado. Y como rey, para salvarnos del dominio del pecado. Así que cada profeta, sacerdote y rey que fue ungido en el Antiguo Testamento fue una imagen del Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, y es apartado y dotado para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Necesitábamos a fuerzas tener eso, de otra manera no podía cumplirse la salvación. ¿Se acuerdan que todo es cristología hablando de salvación? Todo necesitamos que tener un sacerdote, un profeta y un rey, y ese solamente era Jesús, porque Él era el único que nos podía salvar, redimir, y de esa manera Él iba a tener todos esos oficios para que a la postre nosotros fuéramos también reyes, profetas y sacerdotes que nos había dado después de la salvación, esos somos ahora, reyes, profetas y sacerdotes, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Dice aquí en Salmo 45, 6, 7, David tenía esa visión, aparte de que en ese momento David todavía no era el rey, pero él escuchaba la voz de Dios y se manifestaba Dios a él porque también era profeta, pero no lo sabía en ese momento, ¿no? Pero dice el Salmo 45, 6, dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tú, Dios, te ungió con perfume de alegría. ¿Sí? Eso es lo que decía y se estaba refiriendo a Jesús. Aunque todavía a Jesús le faltaban 800 años para manifestarse, ¿verdad? Entonces, estos tres oficios de Cristo tienen que ver con la obra redentora que hizo en la cruz, ¿verdad? Para nuestra salvación. Nosotros podemos ver en hebreo que el Mesías y el nombre hebreo Mesías y el nombre griego Cristo significan lo mismo, que era el ungido. Podemos ver aquí en esta gráfica que el Mesías en hebreo, en castellano ungido rey, en griego Cristos y en castellano Cristo. ¿Sí? Así que Dios separó a Jesús para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Y Jesús indicó esto cuando citó las profecías hacía 800 años antes que escribió Isaías en el capítulo 61, 1, 2. El profeta Isaías dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Y en Lucas 4:27 lo confirma ya Jesús, después de 800 años, Jesús mismo, cuando va a la sinagoga, él habla y dice esta palabra y dice que están hablando de él.
¿sí? En Lucas 4:21 dijo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, porque él les declaró esa misma palabra y la confesó en la sinagoga y él dijo, hoy se ha cumplido esa palabra, ¿verdad? Porque estaba hablando de Cristo. Así que podemos ver que ya en el Nuevo Testamento incluye esa responsabilidad a Jesús con ese triple oficio que no, antes no tenían más que un oficio, como si eran profetas, profetas, si eran maestros, maestros, ¿verdad? Si eran sacerdotes, sacerdotes, si era el rey, pero no, a Jesús se le asignó el triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Así que estos oficios los tenemos que estudiar por separado. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque antes de que pase Maggie la diapositiva, nosotros podemos ver que es necesario que tengamos un profeta como es Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque era nuestro sucesor. Si no hubiera habido este profeta, no sé qué hubiéramos hecho. Si no hubiera sido el sacerdote, dijimos en la clase pasada que él es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que dijimos que él moría una sola vez y para siempre? Y sería nuestro sacerdote eterno. Él es nuestro profeta eterno. ¿Por qué? Porque tú puedes leer la palabra y te das cuenta que toda la palabra es profética y viene de parte de Dios. Y todo lo que está escrito fue escrito para Cristo y para la iglesia, para que Cristo hablara y profetizara a la iglesia, ¿verdad? Y como rey, porque Él es nuestro rey de reyes y señor de señores, en el momento que resucita de los muertos, en el momento en que despoja a los principados, en el momento en que dice que los exhibe públicamente como derrotados, en el momento en que anula toda acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria y la clava en la cruz, cuando hace su obra redentora total en la cruz del Calvario, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote y en nuestro rey de reyes y señor de señores. Amén. Entonces vamos a ver por qué es tan importante conocer a detalle cada cosa. ¿Se dan cuenta cómo estamos desmenuzando la enseñanza de la obra redentora de Jesús? No estamos repitiendo nada. Estamos aprendiendo cosas que no conocemos, que son para nosotros, algunos ya lo saben, porque han estudiado la facultad. Otros no lo saben y estamos aprendiendo por qué el trasfondo de todo esto. ¿Para qué queremos saberlo? Porque nosotros tenemos la misma misión, tenemos el mismo, los mismos 3 oficios, porque nos los delegó el Hijo de Dios después de que resucitemos. Más bien después de que resucitó, nos lo dio a nosotros, le dio todo a la iglesia para poder vencer a las tinieblas. Pero no sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Primero como profeta, el trasfondo del concepto de profeta indica que se trata de un canal, así, un medio de comunicación a través del cual el mensaje de Dios es transmitido a los hombres. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere? Antes nada más estaban los papiros y solamente unos cuantos podían leer la palabra. Entonces se necesitaba profetas, ¿verdad? Cuando vino Jesús dice que es el profeta definitivo de todos los profetas y como tal, Él cumple a la perfección todo lo que está escrito en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Como dice Deuteronomio 18, 15, 19, dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre,
yo mismo le voy a pedir cuentas. Es decir, el Padre envió a Jesús. Jesús es el profeta y dice que si no le prestamos atención y oído a las palabras que es la Biblia completa del profeta que proclame el nombre de Jehová, dice que el mismo Padre Celestial nos va a pedir cuentas por no haberle hecho caso al Hijo de Dios, a la palabra profética que es toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? Ahora, como profeta, Cristo Jesús ha cumplido su oficio, porque él anunció en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que iba a ser levantado por Dios. Y cada uno de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento fue una imagen del profeta que él iba a enviar en el futuro, que era Jesús. Entonces el pueblo de Israel esperaba la venida de ese profeta mesiánico. De hecho, todavía lo está esperando, porque no creen que es Jesús, ¿verdad? Entonces, al darnos cuenta, estudiar, meditar, analizar el oficio de Jesús como profeta, esto nos lleva a que pongamos mucha atención a sus palabras como toda una autoridad y revelación plena de Dios, porque está revelándonos la voluntad del Padre. Y nos está pidiendo que nos dispongamos a obedecerle. El Padre siempre habla por medio de los profetas, pero a partir de Cristo ahora habla por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si no escuchamos la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo, no vamos a poder entender que su palabra es sí y amén. Aunque Jesús vino y estableció un nuevo pacto, los 10 mandamientos están vigentes, pero gracias a la obra redentora de Jesús, ahora ya podemos, por medio de la sangre del Cordero, ser perdonados y lavados y podemos ser justificados, aunque no podamos llevar a cabo los 10 mandamientos. Pero aquí la importancia es que ya no somos malditos si no haces esto, malditos si pecas así, malditos si haces lo otro, aunque sabemos que dijimos que los mandamientos de Dios y la ley de Moisés nos enseñó lo que era pecado, pero ahora en Cristo Jesús tenemos la sangre del Cordero para arrepentirnos, ponernos a cuentas y pedir perdón, ¿verdad? Entonces, Él como profeta nos habla ahí en la palabra de Dios lo que no debemos hacer, y si llegáramos a hacerlo, qué abogado tenemos para con el Padre a Jesús, porque Él sigue siendo hasta el día de hoy nuestro sacerdote, ¿verdad? Nuestro profeta y nuestro rey. Continuamos. Sé que es mucha carnita lo que les estoy enseñando, pero yo sé que ya tienen la capacidad para poder captar y entender esto, y si no, repásenlo, repásenlo, repásenlo al rato que les mande la clase, repásenlo y léanlo, estudienlo para que vean la importancia de conocer cada detalle de Jesucristo, cada detalle de Jesús y todos sus oficios, sus ministerios, todo lo que era Jesús, para que así entendamos por qué ahora somos nosotros reyes, sacerdotes y profetas. Sacerdote, vamos a ver, dice en la ley de Moisés, Dios dirigió a los israelitas a llevar sus ofrendas por medio de un sacerdote, ¿se acuerdan? Que no podía entrar nadie más que al lugar santísimo más que el sacerdote, ¿verdad? Entonces el sacerdote los representaba delante de Dios y eso les recordaba su pecado y la necesidad de que necesitaban un salvador que los representara delante de Dios. Ahora, en Levíticos, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los 5 libros de la Biblia, el sacerdocio levítico de la línea de Aarón representaba al pueblo ante Dios. Es decir,
el sacerdote se metía al lugar santísimo y ahí le exponía todos los pecados. Pero ninguno de sus servicios podía quitar el pecado, ¿verdad? Ni un solo pecado. ¿Qué dijimos? Que solo los tapaba, los cubría, pero no los quitaba. Así que Jesús, cuando vino a este mundo, murió en la cruz, resucitó, eliminó la necesidad de más sacerdotes, como lo dice Hebreos 10, 12, 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, debajo de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¿Hasta aquí me están entendiendo? ¿Me escuchan? Amén. Sí se escucha. Sí, hermanita. Ah, ok, porque como se me está yendo el internet, de repente no escucho. Bueno, vemos entonces que en el Salmo 110:4 dice David, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los que conocen de Biblia conocen al rey Melquisedec. Eso está en Génesis, cuando Abraham le da las ofrendas y los diezmos a este rey, pero Melquisedec no tenía antepasados, no había ninguna generación que pudiera decir de dónde viene, cuál es tu generación. Y aún así era un sacerdote y se le dio los diezmos, las ofrendas, Abraham se las dio a él, ¿sí? Y todavía no estaba la ley de Moisés. Así que cuando se le da al servicio a Aarón, de que sea él el sacerdote y que de ahí todo el linaje de Aarón y de la tribu de los levitas solamente iban a ser los sacerdotes, por eso está explicando que Jesús es según el orden de Melquisedec, no el orden de los levitas, ni del orden de Aarón. Para entender esto, sí me gustaría que leyeran de Génesis 4, no, sí, Génesis 4, para que vean todo eso de Melquisedec. Así que a Jesús lo pone como sacerdote sin que él venga del linaje ni de la tribu de los levitas, ni de Aarón. ¿Sí? Continuamos. Volvemos con lo de sacerdocio. Dice, Jesús hizo su obra como sumo sacerdote para expiar nuestros pecados. ¿Ha terminado su obra como sumo sacerdote? No, porque Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros. Porque cuando oramos decimos, apelamos a la sangre de Cristo, al nombre de Jesús. Nos presentamos, Padre, siempre antes de orar, nos presentamos al Padre y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús yo vengo. Nunca vamos a empezar una oración sin proclamar, sin declarar que no entramos solos. Entramos siempre a la presencia del Señor, representando nosotros como hijos de Dios, comprados a precio de sangre, como sumo sacerdote a Jesús. Venimos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús vengo. Mira este problema, mira esta situación, Señor, pero no entramos solos al lugar santísimo, ¿verdad? Entramos con Jesús. Y dice en Primera de Juan 2:1, hijitos míos,
Les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, sigue vigente ese sacerdote, sigue ese sacerdocio vigente. Por eso es tan importante conocer. ¿Por qué? ¿Por qué es sacerdote Jesús? Pues no que es Dios, no que es la segunda persona de la Trinidad, pues no que es el Salvador de este mundo, sí, pero Él tiene oficios. Él es el sacerdote ahora, el último y el mejor y el que aboga por nosotros. Continuamos. Hermanitos, esto no se les enseña en las iglesias porque esto es enseñanza para, pues digamos que para personas que ya tienen, ya tienen mucho conocimiento de la palabra. Pero yo he entendido algo, que si yo como maestra les enseño a los bebés, a las personas que acaban de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, desde lo que vimos de los principios espirituales y estamos viendo la obra redentora de Jesús y la cristología que representa todo lo que Jesús es y lo que ha hecho y quién es, nos afirmamos más porque nos empezamos a enamorar de Dios, nos empezamos a enamorar del Hijo de Dios. Y ahora que veamos el tema del Espíritu Santo, nos vamos a enamorar del Espíritu Santo y ya no va a haber nada, ni nadie, ni las circunstancias que nos aparte de Dios por el conocimiento. Miren, yo he seguido de pie durante estos 30 años por causa de que tuve el conocimiento y aprendí desde bebé, que en bebé en Cristo, ¿verdad? Que empecé a conocer de Jesús y a mí me empezaron a llenar, a hablar y enseñar y eso me cimentó y créanme que aunque vea lo que vea en la iglesia, mi meta es Jesús, porque el que me salvó fue Él. Y yo no me he alejado de mi Dios, no por lo que sucede en la iglesia, sino por lo que sucede en el cielo, lo que sucedió en el cielo, lo que sucedió en el lugar santísimo, lo que sucedió en esa cruz del Calvario, la consecuencia de esa salvación y de lo que yo ahora tengo en Cristo Jesús por conocimiento. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a conocer quién es Jesús, a conocer la obra redentora de Jesús y a entender todo lo que es Cristo. ¿Para qué? Para que no nos separemos nunca de Jesús, porque Él es nuestra vida. Sin Él nos morimos. Por eso dejó su Espíritu Santo, porque dijo, no puedo hacer ya más cosas. Ahora tengo que venir en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que yo more en ustedes, permanezcan ustedes y ustedes sean mis vehículos. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, es mayor que el que está en este mundo y eso nos capacita a nosotros porque no es con nuestras obras ni en nuestras fuerzas, sino que el que mora en nosotros nos da la habilidad, la sabiduría, la inteligencia, el poder, la unción y la autoridad para echar fuera demonios, para reprender las obras del diablo, para liberar a las personas, para imponerles manos, para que sean sanados. Pero todo eso es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso era tan necesario que el Hijo se fuera después de haber hecho toda la obra en la cruz del Calvario, morir por nosotros, derramar su sangre por nosotros, y entonces dijo, voy al Padre a preparar morada, pero dejaré al Espíritu Santo, al otro ayudador, al Paracleto, al Maestro, al Dios Altísimo, en la tercera persona de la Trinidad, y ya en ustedes pueden hacer mayores cosas, porque van a tener la potestad, la autoridad y el dominio para hacer
lo que el Señor Jesús hacía en la tierra, porque ahora aceptamos a Jesús y ahora lo tenemos en nosotros y tenemos toda potestad, autoridad, poder y dominio para hacer las cosas. ¿Se dan cuenta la importancia? Bien, rey, como rey. El anterior, hija, por favor. Dice en 2 Samuel 7:16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso dijo el profeta Natán a David. Pero a Jesús le dijo, así que eres rey, le dijo Pilato, ¿eres tú quien dice que soy rey? Y él dijo, yo para eso nací. Tú dices que yo soy rey, yo para eso nací. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Se bloqueó tu micrófono. Señor Jesús. ¿Continuamos? Permítanme tantito, dejen apagar el ventilador. Bien, continuamos en la siguiente. Como rey. La obra de Jesús como rey fue diferente de la que la gente de su tiempo esperaba. Porque ellos esperaban un rey que les diera gratuitamente todo y los liberara, peleara por ellos, ¿verdad? Les diera alimentos, salud, todo. Por eso querían que Jesús lo llamaran rey y fuera rey de Israel. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cómo los alimentó a 5,000 personas? Vieron el poder que tenía. Entonces dijeron, vamos a hacerlo rey. Pero ese no era el propósito de Dios. Porque él iba a ser rey, pero no físico, no para que reinara en ese momento, ¿verdad? En Juan 6:15 dice, por lo cual conociendo Jesús que habían de venir para llevárselo por fuerza y levantarle por rey, huyó él solo, se fue solito y digo, vámonos, y se fue al monte a esconder. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que la gente le quería levantar como rey, pues no era su tiempo, ni la manera, ni el momento, ¿verdad? Claro que era rey. Continuamos. Jesucristo sabía que muchos lo buscaron porque vieron sus milagros y lo querían levantar como rey. Y su reinado sobre nosotros hoy es realmente un reino, pero la escritura menciona 3 esferas distintas de su reino, porque es diferente al reino humano. Y aquí les puse 3, miren, podemos ver que en el inciso A, que el reino de poder de Jesús, porque Él es poderoso, porque Él es Dios. En la B, el reino de gracia de Jesús, ya vimos la gracia de Dios, ¿no? Pero también vemos en la C, el reino de gloria de Jesús. O sea, Jesús tiene poder, Jesús nos ha dado gracia y Jesús se manifestó con gloria. Porque Él era Dios en la segunda persona de la Trinidad, bajo este mundo, con todo poder, ¿verdad? Con toda su gloria.
y nos salvó por gracia. Ya estudiamos eso de la gracia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor hace. Continuamos. Ahora vamos a ver cada uno. Jesús, como el Hijo de Dios, gobierna el mundo desde el comienzo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Como el Hijo de Hombre, la autoridad le fue dada a su naturaleza humana por la naturaleza divina. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase pasada que el Señor era 100% divino, 100% Dios, ¿verdad? Y 100% humano, porque tenía un cuerpo humano, pero era Dios, al final de cuentas, y era una unión hipostática, quiere decir dos naturalezas, ¿verdad? Entonces, le fue dada su naturaleza humana por la naturaleza divina. Jesús, según su naturaleza divina, gobierna con un poder tremendo, ¿verdad? Con un poder sobrenatural sobre el mundo. Y es inútil que los incrédulos no le crean o se rebelen contra él. ¿Por qué? Porque imagínense, él es el que mueve todas las cosas. Él es el que gobierna, aunque hay gobernantes en el mundo, pero la última palabra la tiene Dios, siempre. En el Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarán. Imagínense, hermanos, cuántas veces el hombre se ha rebelado contra Dios. Yo me acuerdo del caso del presidente de Venezuela, ¿cómo se llamaba? El presidente de Venezuela que murió de cáncer. ¿Maduro? Maduro. ¿Cómo se jactaba y hablaba y decía? ¿Y qué pasó con él? Le vino un cáncer y murió. Ahora está otro gobernante. Hermanita, perdón, parece que es Hugo, se llamaba Hugo Sánchez, ¿no? Algo así. Ajá, Hugo Sánchez. Sí. Hugo ¿qué? Maduro es el que está ahorita. Hugo Sánchez parece, medio, me acuerdo que así era su... No, Hugo, no, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Hugo Sí, Chávez, perdón. exactamente. Sí. Perdón, me equivoqué, Yo pero también me equivoqué. así era su Perdón. nombre, Hugo. Ajá, Bueno, fíjense, así es. este hombre, ¿qué le pasó? Soberbia, orgullo, arrogancia, altivez de corazón, egolatría, pensando, narcisismo, pensando yo y nadie más. De verdad que somos tan tontos cuando creemos que somos más que Dios. Él nos creó. Él permitió que nuestro embrión fuera puesto en el vientre de la mamá. Y él sabe el día y la hora señalada para partir. Algunos van a durar más años que otros, pero todos nos vamos a morir. ¿Cómo es posible que seamos tan arrogantes delante del Todopoderoso, del Creador del universo? Si eso fuera, ¿por qué no detengo yo los terremotos? ¿Por qué no detengo yo las tormentas? ¿Por qué? Porque soy un simple ser humano. Y estas personas que se rebelan contra Dios, mira, tan solo la palabra de Dios, David decía en el Salmo 2:9, los vas a quebrantar con vara de hierro y como vasija de alfarero los vas a desmenuzar. Ustedes han visto las vasijas de los alfareros, si se le cae al alfarero se rompe y tiene que comenzar de nuevo. Pero somos tan insensatos
que Dios, cuando permite que pasemos por pruebas, cuando permite que pasemos por enfermedades, nos damos cuenta que somos menos que nada. Menos que nada somos. Así que si nosotros no pedimos todo en el nombre de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote y es nuestro abogado defensor y es nuestro rey supremo, de nada va a servir, porque Dios solamente ve en nosotros al Hijo de Dios. Ya ni nos ve a nosotros. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya no nos ve a nosotros. Aunque fallemos o no fallemos, no nos ve ya a nosotros, ve a su Hijo. Este es un justificado. Este es un reconciliado. No, este es un adoptado. No, este es un glorificado. Este es un redimido por la sangre de mi Hijo. A ese lo cuido, protejo y amparo. Sí, tengo que darle una disciplina, sí, tengo que tratar con él porque está haciendo cosas fuera del orden de Dios, pero le amo, es mi Hijo, ya lo justificó, mi Hijo celestial, ya Cristo murió, ya derramó su sangre, lo voy a cuidar, le voy a reprender, sí, pero le voy a cuidar. Pero no al impío que no ha confesado al Hijo de Dios, que no tiene la sangre de Cristo sobre él. Ese no puede ser justificado, ni reconciliado, ni adoptado, porque no ha querido nada con Dios. A ese dice que los quebranta, a ese dice que los humilla, ¿verdad? Y si no se arrepienten, ¿a dónde creen que van a irse? Al lago de fuego. Continuamos. Jesús gobierna este mundo para que todas las cosas obren para el bien de su iglesia. Siempre, siempre va a ser eso. Jesús está gobernando la iglesia, pero con los 3 oficios. De esta manera, todos vamos a recibir ayuda del Padre. Como sacerdote es nuestra ayuda, nuestro sumo sacerdote, nuestro protector, el que aboga por nosotros. Como profeta, siempre por medio del Espíritu Santo nos habla, nos muestra, nos dice cuando le decimos, Señor, te pido en el nombre de Jesús esto y esto y eso, sí, pero haz esto, pero escucha la palabra. Mira, Señor, tu palabra dice, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos convirtiendo en profetas igual que Jesús, porque estamos declarando la palabra profética y el Señor está gobernando por medio de sus 3 oficios a la iglesia. Siempre va a ser a la iglesia. Como es el gobierno que ejerce sobre el universo entero, y es donde Él gobierna este mundo para beneficio siempre de su iglesia. Miren, hermanos, las estrellas, los planetas, las constelaciones y todo lo que se ve, como dicen en la película, del infinito y más allá, todo está sujetado al Padre, al Hijo, Jesucristo, al Espíritu Santo, pero a favor de la iglesia, a favor de los hijos de Dios. El sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el viento, el cosmos, el mundo cósmico, increíblemente está gobernando por Dios para beneficio nuestro, beneficio para la iglesia, beneficio para nuestros matrimonios, para nuestra familia, para todo lo que nosotros tengamos, porque nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Mira, si no te funciona es porque no estás sujetándote a la palabra de Dios, porque no te estás sometiendo al rey, al sacerdote y al profeta Jesucristo, ¿verdad? A sus ordenanzas que son establecidas, ¿verdad? Por Dios. ¿Para qué? Para la preservación de este mundo. Ustedes saben que el mundo se va a acabar cuando haya, después de que nosotros nos vayamos con Cristo, después de que haya esa gran tribulación, después de que regresemos a vivir 1000 años con Cristo, ya que Dios haya vuelto a restablecer la tierra después del anticristo, después
de toda la tribulación, va a restablecer nuevamente la tierra, vamos a venir de regreso con cuerpos glorificados, vamos a regresar a reinar con Cristo, que es el Rey, y vamos a estar 1000 años todavía. Y dice Apocalipsis que el diablo va a ser sujetado, atado por 1000 años. Yo no sé cómo será eso tan maravilloso que nos ofrece la palabra de Dios, la esperanza que tenemos de que vamos a regresar a vivir por 1000 años con Cristo en la tierra. Y después de eso viene el juicio final, en donde dice que van a resucitar por segunda ocasión los que no tuvieron a Cristo para juicio. Y de ahí, ahora sí se va a acabar el mundo. Por eso cuando dicen se va a acabar el mundo, todavía no nos vamos con Cristo, todavía no regresamos de allá, de donde vamos a estar con Cristo, no regresamos a la tierra, todavía no. Lo que se va a acabar es, como se acuerdan, como se acabó la civilización de Yucatán, de los mayas, que desapareció, la Antártida, cosas tan extrañas y tan misterios que ha habido aquí en la tierra de ciudades, de naciones y de personajes que desaparecieron. Bueno, eso es lo que va a pasar, que va a haber un cambio y van a venir guerras y a lo mejor va a haber una destrucción tremenda y va a haber mucha muerte, va a haber mucha miseria, hambre, todo eso va a suceder, eso sí, pero el mundo todavía no se va a acabar, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo la seguridad de que Dios rige y gobierna el planeta y todos los planetas y todas las galaxias y todo el universo. Por eso tenemos que estar bien cimentados en Jesús, porque si nosotros estamos bien cimentados en Jesús, gloria a Dios, porque el Padre nos conoce como los justificados en Cristo. Así que al ejercer su reinado de poder, Jesús hace uso de esas ordenanzas para preservar al mundo, porque Jesús es el rey de toda la historia y que lo más que le interesa al Señor Jesús es las almas, salvar las almas. Por eso le urge, como en la historia de Noé, ¿se acuerdan? Le urgía, pasaron más de 100 años. No está bien, no está escrito cuántos años, pero según los teólogos, creen que se tardaron en construir el arca de Noé, Noé, el arca, se tardó 100 años en construir, 100 años predicando la palabra de Dios, 100 años hablándoles que venía juicio sobre la tierra y no le quisieron creer. Hoy está diciendo lo mismo Jesús. Ya no tarda en venir, aunque toda la vida, desde que está el Evangelio, hemos escuchado eso. Ah, ya viene Cristo, ¿verdad? Desde que murió Jesús, los apóstoles decían, ya viene Jesús, porque el día y la hora no la sabemos. No sabemos si viene hoy, viene mañana, viene pasado, viene en 1 año, viene en 10 años, no lo sabemos. Pero de que estamos viendo señales terribles de cómo la maldad se ha acrecentado y cómo están sucediendo cosas cósmicas, estamos viendo que sí, está próximo a venir nuestro Señor Jesús por nosotros. Pero eso nos debe llenar de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque Él nos va a guardar de cosas tremendas que van a ocurrir en el planeta. Por eso nos está salvando de la ira venidera. De eso nos va a salvar. Por eso es tan importante que nuestra familia alcance también la salvación. Continuamos. Ahora vemos el reino de gracia de Jesús. Dice que en su gobierno, en el corazón de los creyentes, es donde gobierna, ¿verdad? Todas las personas por naturaleza están bajo el reinado de poder de Cristo, nacen en él.
pero solo por la acción de Dios, que es por medio del evangelio, de la conversión, del bautismo, nos convertimos en miembros del reino de gracia de Cristo. Ya vimos el tema de la gracia, ¿verdad? Si en el planeta todos ya vimos que el Señor tiene gracia. Parece que está fallando un poquito el internet. No sé si me escuchan. Si alguien me puede confirmar si me escuchan bien. Sí, sí lo escuchamos. Amén. Sí, la escuchamos. Ok, pues vamos a continuar. Se quedó la profesora y ya cuando ella regrese, que ella continúa. El punto B, estamos viendo lo que es esta parte del rey, ¿verdad? De Jesús como rey. Este es el punto B, el reino de gracia de Jesús, como decía la profesora, en su gobierno, que es en nuestro corazón, de los creyentes en él. Todas las personas por naturaleza están bajo el reinado de poder de Cristo. Nacen en él, pero solo por la acción de Dios, por medio del evangelio y el bautismo, somos convertidos en miembros de gracia de Cristo. Recuerdan que ya aprendimos, ¿verdad?, acerca del bautismo en agua, que son dos de las ordenanzas dejadas por el Señor. El bautismo en agua, y también aprendimos, ¿verdad? Durante el módulo 1 aprendimos acerca de la cena. Por medio del evangelio y del bautismo de Dios, crea la fe en nosotros. Por esos mismos medios de gracia y también por la cena del Señor, Cristo preserva su reino en nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Recuerdan que también vimos una clase acerca de la gracia, ¿verdad? Y esto también, como mencionaba la profesora, es que es tan profunda la palabra que cuando simplemente nos concentramos en un solo tema, desmenuzarlo nos lleva a profundidades increíbles en su palabra. Y vamos también a aprender acerca más profundamente acerca de la gracia, aunque vimos ya en unas clases anteriores, vimos un poquito más acerca de la gracia, así que vemos que este gobierno es lo que nos hace estar dentro de Cristo. Amén. Y el último punto, ya regresó su profesora, los dejo con la Está profesora. fallando mucho mi internet, perdón. Bueno, pues por último vemos el reino de gloria de Jesús. Dice que en su reino en el cielo, donde está acompañado por sus santos, es donde reina Cristo en el cielo y pastorea allí a sus creyentes. El reino de gloria de Jesús no va a ser de este mundo contaminado por el pecado, ¿verdad? Este mundo va a ser destruido por fuego al final de los tiempos. Cuando los creyentes mueren, su cuerpo se descompone, pero el alma entra en la presencia de Dios. Y el último día, todos los muertos en Cristo van a resucitar y junto con los que aún estemos vivos seremos arrebatados, ¿verdad? En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, presentarnos ante el juicio de Cristo Jesús. Y eso ya después lo vamos a ver porque eso ya es otro tipo de enseñanza del Apocalipsis y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el reino de gracia de Jesús, eso ya lo explicaste, ¿sí, verdad? Entonces, creyentes van a vivir, espérame, permíteme en la anterior. Los creyentes van a vivir para siempre en el cielo nuevo y en la tierra nueva con el Señor, porque aunque somos pecadores, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, vestidos con su justicia. Y Jesús ha prometido en Mateo 25:34, dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la esperanza que tenemos aquellos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. No somos perfectos, hermanos. No ha habido perfección total en nosotros, porque aún estamos viviendo en un cuerpo corrupto.
un cuerpo de carne, un cuerpo que tiene emociones y pasiones y sentimientos, ¿verdad? Pero como ya Jesús, a causa de nuestra confesión, hemos recibido la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús y la hemos aceptado y hemos creído que el Hijo de Dios murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y gloria. Por tanto, nosotros ya somos salvos, somos libres, hemos sido justificados, reconciliados, ya vimos esas doctrinas, adoptados, glorificados, gracias a la misericordia, a la gracia y al favor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos seguros que seremos salvos de la ira venidera y que pronto, cuando ya el Señor dice en Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, vamos a estar siempre con Jesús. Siempre estaremos con el Padre, siempre estaremos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos la oportunidad de reconocer y conocer estos oficios que son tan necesarios para nosotros aprenderlos y entenderlos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos oficios también, hermanos. ¿Sí? Nosotros también hemos recibido estos oficios y lo vamos a aprender y entender de la manera en que podamos nosotros reconocer que Jesús ya nos dio esto. Ya nos dio eso. Por eso, cuando a ti te dicen que somos reyes y sacerdotes, como lo dice Hebreos, no me acuerdo. Sí, Hebreos, no es cierto, Apocalipsis 1:6-8. ¿La puedes buscar, hija? Para cerrar, Apocalipsis 1:6-8. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios tu Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Ahí en el versículo 6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermanos, ya somos reyes y sacerdotes. Y profetas, no, quizás cuando profetizamos la palabra de Dios, te conviertes en un profeta. Tú lees la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú tienes un problema, estás viendo que tienes problemas económicos, en escasez y todo, y empiezas a decretar la palabra como profeta que eres. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados me hará descansar el Señor. Junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma. Ahí estás profetizando. Cuando tú oras, toma un texto bíblico que tenga referencia con tu necesidad y te vuelves profeta, porque estás declarando la palabra profética de Dios, ¿sí? Sacerdote, ¿por qué? Porque tú ya puedes orar
e interceder por otros y te conviertes en un sacerdote y rey porque el Señor dijo que nos había dado esta tierra en Génesis. Desde la dominical sabemos que en el libro de Génesis al principio les dijo les doy toda potestad de autoridad, les delego todo, miren, les he hecho esta tierra, fructifíquense, multiplíquense, sojuzguen la tierra y señoren sobre ella. ¿Por qué creen que el diablo dijo que qué? No, hombre. Y hizo que pecara Adán y Eva, desobedeciéndole, codiciándole ese árbol y el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal para que perdiéramos el reinado. Nosotros somos reyes de esta tierra y Dios ha hecho todo lo posible para que ahora que nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tengamos eso. Amén. ¿Puedes orar para despedirnos, hija?